¿Cuánto tiempo debo estudiar español? Bueno, hoy voy a responder esa pregunta. Antes de empezar con el video, quiero contarte que mañana será un día muy importante para mí y estoy nerviosa, estoy emocionada y pues no te contaré de qué se trata, sino que te mostraré quizás después. Pero si quieren acompañarme durante ese momento, estaré mostrándoles en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, lo que está pasando. Si no, pues más tarde les contaré por acá, pero me encantaría que me acompañaran en Instagram para ver lo que les voy a mostrar, que no les voy a decir qué es, pero es muy importante. Bueno, ahora sí, la respuesta a la pregunta, ¿cuánto tiempo debo estudiar español? Bueno, pues eso depende, ¿no? Depende de cuál es tu meta, de qué tan rápido quieras avanzar en tu progreso del español. Depende de por qué quieres aprender español. Bueno, depende de muchas cosas. Pero voy a compartir contigo una cosa que un día un profesor compartió conmigo. Ese profesor me dijo un día, y yo lo he aplicado y pues le cuento a mis estudiantes también, ¿cuánto tiempo debes estudiar español? Pues, toma el tiempo que tú consideres necesario para estudiar o el tiempo que tú usualmente uses para estudiar español, por ejemplo, 1 hora en el día, tienes 1 hora en el día y divides ese tiempo en 4. Entonces, un cuarto de ese tiempo lo vas a dedicar al estudio intensivo del español. Mejor dicho, puedes sentarte con tu diccionario, con tus notas, con tu lapicero, puedes tomar notas, puedes buscar palabras en el diccionario. Mejor dicho, un estudio intenso y enfocado de la lengua. Ese estudio intenso o intensivo no debe durar mucho tiempo, por eso es corto, es un tiempo muy corto en donde tu atención está enfocada en aprender palabras, en aprender estructuras, en mejorar el vocabulario, mejorar la gramática y así. Y es muy importante que dediques el resto del tiempo que tienes disponible para estudiar español a un estudio más relajado del español. ¿Cómo así? Bueno, pues durante ese tiempo no vas a dedicarte a estudiar palabra por palabra o buscar en el diccionario o ver qué estructura es, por qué se dice así, por qué no se dice así. No. En ese tiempo vas a disfrutar el español. Mejor dicho, vas a usar el español así como usas tu lengua materna. Por ejemplo, si quieres leer un libro, en tu lengua materna tú lees el libro y analizas palabra por palabra y buscas en el diccionario todas las palabras. No, en tu lengua materna seguramente te sientas a leer, te tomas algo mientras estás leyendo y disfrutas esa lectura. O por ejemplo, si vas a ver televisión, siéntate, relájate y trata de entender el significado general, disfruta esa serie, disfruta esa película, pero hazlo en español o en el idioma que estés aprendiendo. Y hazlo de manera relajada. No busques estudiar o analizar cada frase o cada palabra. No, simplemente entrena a tu cabeza a entender directamente lo que está pasando sin traducciones o sin ejercicios mentales. Entonces, para resumir, cuando vayas a estudiar español o quieras usar el español para aprender, decide cuánto tiempo vas a dedicar a esa actividad. De ese tiempo, divide ese tiempo en 4 y vas a usar un cuarto de ese tiempo para el estudio intenso y el resto del tiempo para un estudio más relajado para el uso de ese idioma. Y bueno, pues esa es mi respuesta. Este consejo me lo dio un profesor que tuve en la universidad hace muchos años y pues bueno, ahora lo comparto con ustedes. Ojalá te sirva ese consejo y bueno, mañana es el gran día de lo que me va a pasar, que es muy importante, que no te quiero contar ahora, pero que sabrás quizás en el futuro.
y si me sigues en Instagram, pues te enterarás. Entonces, nos vemos mañana.